Estábamos entonces con el calibre, cuando acabamos la clase el otro día, habíamos explicado que nos servía para medir longitudes con una precisión de centésimas de milímetro. Habíamos visto que teníamos los de 0,05 de precisión y los de 0,02, eran los dos tipos más usuales, ¿vale? Y habíamos visto cómo medir. Nos servía también dentro de las longitudes para longitudes exteriores de piezas, para medidas interiores y para profundidades, ¿no? Con las tres partes que tenía. Bueno, luego tenemos dentro del calibre, no lo habíamos comentado, pero hay también calibres digitales que ya nos dan directamente en la pantalla la medida que estamos tomando, ¿no? Es bastante más sencillo, lógicamente. Lo importante en ambos casos es que situéis bien la boca del calibre en lo que queréis medir, bien de manera perpendicular y recta, como decíamos el otro día. Bueno, ahí el libro os explica también cómo se hace la medida, lo que explicamos el otro día. Pasamos a las herramientas de trazado y marcaje, que es lo que vamos a hacer hoy en el tablero de prácticas. Lo que vamos a hacer va a ser trazar, marcar y montar. Vamos a desmontar previamente todo el material que tiene el tablero y vamos a volver a montarlo. De tal manera que hoy debería de quedar el tablero montado como lo teníamos ahora al empezar. Bueno, como lo teníamos no, mejor, porque algunos no lo tenéis bien montado, ¿vale? Voy a daros yo las cotas y vamos a ver cómo hay que ponerlo, a qué distancias y demás, ¿vale? Vamos a ver estas herramientas rápidamente. Punta de trazar. La punta de trazar es una punta metálica que sirve para rayar el metal, como trabajamos normalmente con chapas de acero galvanizado, para marcar una línea sobre la chapa de acero. Lo que se hace es con esa punta de trazar rayar el metal, rayar el acero. Y de esa manera ya me queda una marca, ¿no? Es como escribir con un rotulador, pero en este caso rayando el metal. Para ello se utiliza la punta de trazar. Luego tenemos el granete. El granete es esta pieza que tenéis aquí a la derecha. El granete se utiliza normalmente con un martillo. Lo que se hace es poner en el punto, en el centro, donde voy a hacer un taladro, y se le da un martillazo para hacer una marca, para hacer una pequeña muesca en el metal. De esa manera, cuando yo ponga la broca y vaya a taladrar, la broca no va a bailar, no se va a mover, no se va a deslizar sobre el metal. Porque ahí el problema, si yo no marco el metal de alguna manera, si quiero taladrar el metal y pongo el taladro, lo más probable es que en el movimiento de contacto de la broca, como la broca está girando, se desliza hacia un lado, ¿vale? Por la propia inercia del giro. Entonces lo que hacemos es una marca en el metal, de esa manera la broca queda, digamos, fija en el sitio, ¿no? Y no se mueve. Eso se hace con el granete. Y luego tengo el compás de trazar, que es el mismo concepto que tengo de la punta de trazar, es decir, lo que se utiliza es para rayar, es un compás que no tiene nada que pinte, simplemente son dos puntas afiladas, y se utiliza sobre todo para trasladar distancias. Yo con la rosca que tiene puedo abrir el compás hasta donde yo quiera, puedo abrirlo hasta una medida que yo tome como referencia y automáticamente, como la rosca impide que se abra o se cierre, yo puedo trasladar esa medida donde quiera. Vale, si quiero trazar, por ejemplo, tengo trazado una línea, por ejemplo, para un carril y quiero poner la canaleta en paralelo, pues yo mido esa distancia, la distancia que hay entre las dos, y simplemente ya con la punta de trazar puedo trasladar la medida. O puedo también deslizar y rayar tomando una medida de referencia. ¿Vale? El mismo concepto de la punta de trazar, pero en forma de compás, sobre todo para trasladar medidas. Bueno, el libro nos habla luego también de limas, es algo que se utiliza bastante. Siempre que mecanizamos el metal, luego tenemos que limarlo, porque se producen rebabas, ¿vale? Y las rebabas lo que pueden hacer es cortarnos. Por eso una de las medidas de seguridad que tenemos que utilizar siempre que manejamos metal, estamos mecanizando metal, son guantes, ¿vale? Con excepciones, salvo que si yo estoy utilizando, por ejemplo, una máquina herramienta donde puede haber riesgo de atrapamiento de los dedos por culpa del guante, en ese caso no utilizaría el guante, ¿vale? Pero para manejar lo que son las chapas una vez mecanizadas, por el tema de las rebabas se suele utilizar guantes. Es muy fácil cortarse con una viruta de acero, incluso muchas veces los mecánicos que están ahí en el taller, simplemente con las virutas que les quedan en la funda, cuando se cambian,
agarran la funda y se cortan con esas virutas en la mano. Entonces, por eso los guantes son importantes. Para evitar esas rebabas que queden pegadas a las piezas, lo que utilizamos son las limas. ¿Vale? Tenemos de varios tipos, en cuanto a su forma y en cuanto al ranurado o al picado que llevan las limas. Una lima al final no es más que un trozo de acero con un tratamiento de endurecimiento, ¿vale?, que lleva un ranurado que puede ser en un sentido o en dos. Al final le queda una superficie rugosa, que es lo que sirve para desbastar el material. Tiene que ser de un acero duro, lleva un tratamiento superficial para que sea un acero que no se desgaste. Pero tiene que ser más duro que el metal que yo voy a limar, si no, lo único que voy a hacer va a ser cargarme la lima. Bueno, en cuanto a la forma, las que son para metal que tenéis aquí, tenéis diferentes secciones, las planas, las de media caña, las triangulares, las cuadradas. Para todo lo que son esquinas, por ejemplo, pensando en el mecanizado de una tapa de un cuadro, las planas, las cuadradas, las triangulares son muy adecuadas para las esquinas, para que queden bien a 90 grados. Para las partes circulares, pues tendría la de media caña y la redonda. Cuando tengo que hacer, por ejemplo, pues el orificio para un pulsador, con la lima redonda o con la de media caña, para limar las babas que me quedan, como tiene una forma similar, pues es la más adecuada. Y luego tengo un tipo un poco diferente, que es lo que se llama la lima escofina, ¿vale? Esa la distinguís muy bien porque el ranurado que lleva, los picos que llevan son muchísimo más grandes que los de una lima de metal. Esas limas para metal, la escofina para metal no vale. Esta sirve para madera o sirve para, por ejemplo, plásticos, para materiales que sean muy blandos, ¿vale? Desbasta de una manera muy rápida, claro, como tiene unos picos de tamaño considerable, pues enseguida desbasta, ¿vale? Pero no nos sirve para metal. Bueno, ahí os cuenta el libro todo, las definiciones, ¿vale? Las 3 características que me definen la lima, que van a ser el tamaño, ¿vale?, expresado en pulgadas habitualmente, la forma, que es esto que vimos en la tabla, plana, de media caña, triangular, cuadrada, redonda, y el picado, que es la forma que tiene el ranurado que lleva la lima, ¿vale?, que puede ser sencillo, doble o especial, como es el caso de la escofina. ¿Vale? Venga, el aserrado. Para serrar tenemos una herramienta en el taller eléctrico importante, que es la sierra manual, la sierra de arco, ¿vale? Este tipo de sierra que todos conocéis. Esto está pensado para, mediante las palomillas, otros llevan un sistema de tornillo tuerca, poder cambiar la hoja, ¿vale? La hoja que lleva es una hoja para metal. Hay hojas que tienen el diente más grande, que son para materiales más blandos. Es un poco la misma regla que con las limas. Mientras más fino sea el diente, más duro es el material que puede manejar. Si tengo, por ejemplo, una sierra que esté pensada para materiales cerámicos, que son muy duros, son frágiles pero son duros, los dientes van a ser todavía más finos que los dientes que se utilizan para metal, ¿vale? Esto de aquí lo vais a oír también bajo el nombre de Piker. Nadie me ha sabido dar una explicación de ese nombre. Yo entiendo que debe ser alguna marca comercial que le dio nombre al objeto, ¿no?, la sierra de arco. Es una sierra de arco. Podéis llamarlo sierra de arco, podéis llamarlo Piker si queréis. Bueno, sierra secas, ¿vale? La sierra, lo veremos cuando lo vayamos a utilizar. No se coge de cualquier manera. La sierra corta en el movimiento de avance, cuando yo la muevo hacia adelante, ¿vale? Y cuando la muevo hacia atrás no corta. Cuando la muevo hacia atrás lo que estoy haciendo es volver a la posición de reposo para volver a cortar otra vez, otra pasada. Normalmente cuando sierro tengo que tener un pie más adelantado, una posición del cuerpo que me permita trabajar equilibrado, y yo voy a estar más o menos centrado en la pieza. No del todo, porque al final la mano dominante que tengáis, el que sea diestro como yo, pues va a tener la sierra un poco más hacia su derecha. Quien sea zurdo, pues adoptará esta posición, porque su mano dominante es la izquierda, ¿vale? En esta posición, la mano no dominante se pone aquí. Si es algo muy duro, ¿no?, porque ayuda en el movimiento de avance, puedes hacer fuerza con las 2 manos. O, si es un material blando, la puedes poner también encima, ¿vale?, de la sierra de arco. Se cierra en el movimiento de avance,
hay que intentar estar de manera perpendicular siempre al corte que yo voy a hacer para no torcerme y para no romper la hoja, ¿vale? Siempre la sierra un poco inclinada hacia adelante, no del todo horizontal ni hacia arriba, sino inclinada un poco con la punta hacia abajo, ¿no? Hacia adelante. Y acompañando con la mano, ya te digo, agarrando, a veces simplemente vale con apoyarla y acompañar el movimiento para que vaya perpendicular. Esa es la manera en la que se cierra, ¿vale? Parece una chorrada, pero bueno, creedme que es la manera más eficiente de hacerlo y más cómoda. El tema de los dientes, ¿cómo se coloca la hoja? Los dientes van a estar en la posición que tenéis ahí en la figura. Tienen una parte más perpendicular. La hoja, los dientes van a ser algo así, ¿vale? Como eso que tenéis dibujado ahí. Y la parte que corta es la parte de delante de los dientes, es la parte que está un poquito más afilada. Lo veis muy fácil porque si yo paso el dedo en el sentido que voy a cortar, es decir, hago subir sobre el dedo la sierra, me pincha. De hecho, lo estoy haciendo muy suave para no cortarme, porque a poco que apretéis con el dedo os vais a cortar, ¿vale? En cambio, si yo lo subo la mano de abajo hacia arriba, en la dirección de salida, aquí sí que podéis pasarla apretando un poco más, que no os vais a hacer daño, ¿vale? Tampoco puedo apretar mucho porque me corto igual, pero notáis que hace menos resistencia, ¿vale? En cambio, si yo hago así, enseguida el dedo se me traba y me corto, ¿vale? Eso es por esta inclinación que tienen los dientes en la parte de atrás. Esta inclinación que tienen aquí es para poder liberar en el movimiento de salida que la hoja salga hacia atrás fácil. Por eso a la hora de poner la hoja viene con dos agujeros aquí y yo en uno lo que engancho es el tope y en otra tengo la palomilla. Tengo que ponerla en el sentido correcto, si no voy a ponerme a serrar y no va a funcionar, porque estaría serrando en el movimiento de vuelta, ¿vale? Y tengo que serrar en el movimiento de ida, que es donde más fuerza siempre puedo hacer. Bueno, eso sería la sierra de arco o sierra manual que os dice ahí. Las de metal tienen los dientes muy finos, es la manera de distinguirlas, y deben estar orientados hacia adelante, lo que estábamos comentando. Luego tendríamos ya la sierra eléctrica o de calar. Es un concepto muy parecido en cuanto a lo que es la hoja de la sierra, es muy similar, lo que pasa que mucho más cortita. Y aquí lo que tenemos es, pues nada, un aparato, en este caso eléctrico, que lo que hace es subir y bajar la hoja de manera repetida, ¿no? Muy rápida. Tiene dentro un pequeño motor rotativo y ese motor rotativo me lo convierte mediante un mecanismo en un movimiento lineal de la hoja. ¿Vale? Esto sí que es muy utilizado, se utiliza para metal, se utiliza para todo tipo de materiales. En metal y en materiales que sean más duros que el metal o que el acero, se suele utilizar solo para cortes rectos, ¿vale? Una sierra de calar en metal se utiliza solo para hacer rectas. En madera y en plásticos, en materiales más blandos, sí que se utiliza también para hacer curvas, pero aquí no. Aquí no, porque nos cargamos la hoja enseguida, suele romper la hoja. Si intento hacer una curva en una chapa de metal, lo más probable es que me rompa. Entonces solo se utiliza para corte recto. Esto os lo recalco porque es una de las preguntas que pongo siempre en el examen. El libro creo que os lo dice también por ahí. La sierra de calar solamente para corte recto con metal, ¿vale? Con madera sí que se pueden hacer curvas, pero con metal no. Tenemos diferentes tipos de hojas, ¿vale? Aquí fijaros que se cumple la regla que os decía, que cuanto más grande el diente, más blando es el material para el cual voy a utilizar esa hoja. Se pueden pedir por materiales, es decir, se puede pedir una hoja de sierra para madera, una hoja de sierra para metal, para material cerámico, que apenas se ve en la fotografía los dientes porque son muy, muy finos, ¿vale? Normalmente con metal y con materiales cerámicos, si el metal es bastante grueso, lo que hay que hacer es lubricar, hay que echar taladrina o algún tipo de lubricante de estos que se utiliza para poder serrar en metal. Con materiales cerámicos se suele echar agua, ¿vale? Para poder serrar y evitar el calentamiento sobre todo de la hoja. Es por un tema de refrigeración, para que no nos rompa la hoja por calentamiento. Ahí tenéis los diferentes tipos. ¿Vale? Lo que nos va a definir, o las dos características principales que nos van a definir cada una de las hojas de una sierra de calar es la longitud de la hoja
lo que mide de largo, y el número de dientes por pulgada, ¿vale? Una pulgada son 2,54 centímetros, pues el número de dientes que tienen esos 2,54 centímetros es una de las características que me definen esa hoja de sierra de calar, ¿vale? Para poder pedirla. Ahí lo tenéis también definido. Os dice que suelen estar entre 50 y 100 milímetros, es decir, entre 5 centímetros y 10 centímetros, y el tamaño de los dientes, que está relacionado también con el material que voy a mecanizar. Luego tengo otro material, otra herramienta, perdón, que es parecida a lo que sería una radial. ¿Vale? En este caso, bueno, el funcionamiento de hecho es muy similar a una radial. Se utiliza para desbastar el material internamente, ¿vale? Una roedora lo que tiene es una muela que gira a una velocidad considerable y lo que hace es limar, desbastar el material, ¿vale? Este se utiliza sobre todo para hacer círculos de diámetro grande en las tapas de los cuadros. Es para lo que se utiliza la roedora, ¿vale? Cuando quiero desbastar material con cierta rapidez, la roedora es bastante adecuada. Sobre todo para formas curvas, ¿vale? Sobre todo para formas curvas. También se utiliza para formas rectas, ¿vale? Pero tengo que hacer primero un taladro y aquí pone para cortar, yo más que para cortar diría para desbastar. He realizado el corte previamente, digamos que es para acrecentar ese corte, ¿no? Para aumentarlo, ¿vale? Y forma tanto recta como curva. La roedora me vale para cualquier tipo de forma, pero normalmente formas que van a ser grandes en tamaño. Bueno, luego tendríamos el taladrado, que de ese vamos a hablar y vamos a hacerlo de manera práctica todos. Es una cosa que tenemos que hacer todos sí o sí antes de ir a las prácticas de empresa, porque tarde o temprano un electricista tiene que utilizar un taladro, es una herramienta bastante habitual. Un electricista utiliza bastante más el taladro, por ejemplo, que una radial. La radial también se utiliza, pero menos. Dos tipos, el taladro de mano y el taladro de columna. El taladro de columna tenéis uno ahí a la entrada del taller, ¿vale? Cuando nos lo arreglen, porque ahora está estropeado, lo utilizaremos también el taladro de columna. El taladro de columna es el que tenemos habitualmente en un taller, tiene un montaje fijo y lógicamente no puedo andar con él de aquí para allá, ¿no? Por el peso que tiene. Como herramienta portátil tenemos el taladro de mano. Del taladro de mano tenemos que recordar dos cosas, ¿vale? Bueno, más de dos cosas. Por aquí tenía algunas escritas. Vale, el modo del taladro, eso es importante. Los taladros de mano suelen tener dos modos de trabajo, ¿vale? El que llamamos en percusión, ¿vale? Que el símbolo que os pone tiene una tecla en la parte superior o en una parte lateral donde os aparece un símbolo de un martillo o os aparece un símbolo de una broca, ¿vale? Os aparece el símbolo de una broca, así como simplificado, ¿vale? O el símbolo de un martillo. El martillo significa que está en el modo percusión, la broca que está en modo de taladrado normal. El modo percusión es el que se utiliza cuando tengo materiales de construcción tipo ladrillo, azulejo, hormigón, un enlucido de una pared. Materiales de construcción se utiliza el modo percusión. El taladro en ese modo, aparte de girar, la broca lo que hace es movimientos de desplazamiento horizontal, es decir, está girando y percutiendo, como un martillo, por eso os pone el símbolo del martillo. Con materiales de construcción es mucho más fácil taladrar si además acompaño el giro de un movimiento longitudinal de la broca. Se llama el modo percusión. Luego, para otro tipo de materiales, tipo madera, tipo metal, se utiliza simplemente un movimiento de giro, que es el modo taladro normal. Si voy a taladrar en metal en la tapa de un cuadro, tengo que poner el modo de taladrado normal. Y si voy a taladrar en un material de construcción, tengo que poner, por ejemplo, no sé, un taco en una pared para colgar el cuadro eléctrico, en ese caso utilizar el modo percusión. La broca que se utiliza también es distinta. Las brocas que se utilizan con el modo percusión, para materiales por tanto de construcción, son este tipo de brocas que tenéis dibujada aquí.
Se distinguen por la forma que tienen en la punta. En la punta tiene como una pequeña pala, ¿vale? Es lo que se llaman las brocas de vidia. Son las brocas que se utilizan para materiales de construcción. Bueno, las veremos, como vamos a manejar el taladro y vamos a taladrar, veréis cómo son. Tienen una pequeña pala en la parte de la punta. Luego, las que son para taladrar metal, pues nada, tienen la punta formando un determinado ángulo, ¿vale? Esa punta está afilada. De hecho, las brocas, cuando a base de usarse en metal se van quedando romas, se va quitando esa afilación que tienen y hay que afilarlas nuevamente. Normalmente se hace en el esmeril, ¿vale? Es que esas dos líneas de caída, ese ángulo, quede de la forma adecuada y queden afiladas para poder cortar el metal, porque al final con lo que está cortando la broca es con la punta. Luego tengo otras brocas con otras formas, como esta que tenéis aquí. Vale, aquí señala broca de metal, pero esto no es una broca de metal. Esta forma que tenéis aquí sería esta, de una broca de madera. ¿Vale? Estas que tienen una forma de pala con una punta en el medio, esas normalmente son para hacer taladros en madera. Y las que tienen esta forma de aquí también son para madera. ¿Vale? Las que tienen la punta de esa forma tan rara suelen ser para madera. ¿Vale? Aquí con madera nosotros no vamos a trabajar mucho, o nada, pero bueno, que lo sepáis. ¿Vale? Las nuestras, las que nos interesan, son las de metal, que es, os voy a pasar una por ahí para que veáis el tipo de broca que es. Este tipo de broca es una broca de metal. Pasáis y la veis. Bueno, lógicamente, con un taladro, cuando taladro, tengo que taladrar en perpendicular, con el agujero que estoy haciendo, tengo que sostener el taladro de manera adecuada. Es muy importante la postura, sobre todo si estáis trabajando en altura. Hay que tener cuidado de no adoptar para taladrar posturas que me puedan provocar una caída. Es un accidente muy típico, ¿vale? El caerse por estar haciendo un taladro en una postura que no es la adecuada. ¿Por qué? Porque el taladro es una herramienta que tiene cierto peso. Y ese peso, cuando estoy en una altura y fuerzo la postura, me puede hacer caer de una escalera o de un andamio, de donde esté subido. Entonces, cuidado con la postura. El taladrado tengo que poder hacerlo donde yo tengo la vista del taladro, ¿vale? Una altura, normalmente se hace a la altura del pecho o a la altura de la cara, como muy alto, ¿no? A esta altura, entre la cara y el pecho, sería el punto ideal para poder hacer el taladro. Si tengo que subir el brazo mucho por encima de la cabeza, ya estoy mal. Si tengo que ir muy abajo, también probablemente esté mal. Hay veces que si está muy abajo, pues tengo que agacharme o tirarme, ¿vale? Eso es inevitable. Pero sobre todo cuidado cuando lo subís por encima de la cabeza, porque el centro de gravedad vuestro empieza a desplazarse fuera de los pies y podéis caer muy fácilmente. Pasó, me acuerdo, hace unos años, llevando un compañero a prácticas de FCT, que tuvo un accidente precisamente por eso, por el taladro. Estaba poniendo sensores de movimiento para una instalación de seguridad de alarma y le dijeron, marca lo más alto que puedas. Y este hombre se subió a la escalera, se puso de puntillas en la escalera, estiró con el lapicero y marcó para hacer el agujero. Vale, fue marcándolos todos, llegó al primero, se subió con el taladro, claro, tenía que hacer un agujero para poner el taco, ¿no? Y poder fijar luego el sensor ahí. Según se estiró, cogió el taladro, se subió aquí y se fue para atrás. De puntillas, sujetando un taladro, que era un taladro pues de un peso considerable, porque los taladros, entre comillas, profesionales, los que se utilizan en las empresas, suelen ser un poquito más voluminosos que los de casa, y se fue para atrás. Nada, no tenía una altura de apenas nada, no le pasó, se hizo daño un poco en la muñeca al caer por apoyar, no le pasó más, pero era un accidente perfectamente evitable, si hubiese pensado en la forma correcta de utilizar el taladro. O sea, a lo mejor tenía que haber marcado aquí, y como mucho, pues taladrar en esta postura. No es la más cómoda, pero bueno, todavía tienes estabilidad suficiente para poder trabajar. Bueno, el taladro de columna, el libro os pone un esquema
Taladro de columna lo que tiene, aparte de ser normalmente más potente, es poder hacer taladros, normalmente portan brocas de mayor diámetro también que un taladro de mano. La gran diferencia está en la mesa que tienen. La mesa es un sistema, se mueve mediante un sistema de tornillos y de roscas que me permite sujetar una pieza perfectamente para taladrarla, ¿vale? Es muy adecuado el taladro de columna para piezas no muy grandes que se puedan sujetar con las mordazas que tiene la mesa. Me permite hacer taladros de una manera mucho más precisa que un taladro de mano, ¿eh? Es lo que se utiliza habitualmente en los talleres. Si tengo que taladrar tapas de un cuadro, pues normalmente se ponen ahí en ese tipo de mesa, ¿vale? Vas a necesitar a alguien que te ayude para poder sujetarla, pero es lo que se suele utilizar. Tienen un sistema en este caso de palancas en el lateral que la vas girando y la vas bajando, la puedes subir, normalmente tienen un botón, bueno, es un poco diferente. Bueno, luego el tema de las brocas, ¿vale? Aquí que os hace también, os las distingue por el tipo de material. Bueno, las brocas son de tipo helicoidal y hechas de acero rápido, que es lo que se llama el HSS, es ese material, acero rápido. Su calidad depende del tipo de aleación. Tenemos la HSS laminada, la habitual que compramos por ahí, que viene con los taladros domésticos. Se utiliza para metales plásticos en los que no requerimos gran precisión. Para el acero galvanizado, por ejemplo, del fondo de un cuadro, nos vale este tipo de broca normal sin problema, porque no es un material muy duro. La HS rectificada, esta es un poco más dura, ya tiene mayor duración y precisión. Para todo tipo de metales, incluso aquellos que ya sean de cierta dureza. Luego tengo la de titanio rectificada, llevan un recubrimiento de aleación de titanio, lo que las hace mucho más precisas. Se puede taladrar materiales como el acero inoxidable. El acero inoxidable tiene una dureza bastante mayor que el acero estructural normal y con estas brocas lo puedo taladrar. Y luego tendría la más dura de todas, que sería la de cobalto rectificada. Llevan una aleación de cobalto, permitiendo el taladrado de los metales más duros. Disipan el calor con mayor facilidad. El calor también es un aspecto importante. Cuando taladro en metal se suele lubricar el metal. En una chapa fina como las que vamos a taladrar nosotros no hace falta, pero si tengo un mayor espesor, la broca se va a ir calentando y se puede romper por calentamiento. Entonces, para evitarlo, lo que se echa es un poco de taladrina, que es un aceite que se utiliza para lubricación en máquina herramienta, ¿vale? También se puede echar un poco de agua, lo que pasa es que bueno, con el acero luego tenéis que secarlo porque para la oxidación no es lo mejor. Y siguiendo con el taladrado, luego tendríamos lo que llamamos las coronas. Las coronas son esas piezas que tenéis ahí, cilíndricas, que nos sirven para taladrar orificios, pues como los que tenemos en la tapa de un cuadro para pulsadores, pilotos luminosos. Normalmente me permiten ir por encima del 1,5 centímetros, de los 15 milímetros hacia arriba, ¿vale? Las coronas más pequeñas que se suelen utilizar suelen ser de 10 milímetros, aunque tengo brocas de 10 milímetros, y luego de ahí para arriba, ¿vale? De 15 habitual y de 20, de 22, de 30, ¿vale? Tengo diferentes diámetros, vienen en juegos con diferentes diámetros para poder taladrar. Lo que tienen es una broca de metal normal en el interior y luego acoplada a la corona con un sistema roscado pues para poder taladrar. Para ese mismo tipo de taladros de diámetros ya más grandes, tengo otro tipo de broca que es la broca escalonada, la que se llama también fresa. Se llama fresa por la forma, ¿no?, que tiene, así como cónica. En estas puedo hacer un diámetro o puedo hacer un taladro del diámetro que yo quiera. Simplemente depende de la profundidad con la que yo cale la broca. Al tener esa forma cónica, si la calo más voy a darle mayor diámetro, si la calo menos voy a darle menor diámetro. Estas hay que tener cuidado no pasarse de diámetro porque cortan con bastante facilidad. Cuando son nuevas y están bien afiladas, cortan bastante. En estas pues es útil poner este utensilio que viene en los taladros, que es como una regla, que se sujeta, que te sirve para que pegue en el material, ¿no?, y me marque la profundidad a la que quiero taladrar.
es bastante útil. También se le puede pegar cinta aislante en la broca para marcar la profundidad hasta la que quieres taladrar y de esa manera visualmente también puedes ver el diámetro, ¿no?, que quieres taladrar. Cuando se utiliza también este tipo de brocas, en vez de marcar solo el centro, que es lo que hacemos habitualmente de los taladros, marcamos también el diámetro, dibujamos el círculo pues para visualmente no pasarnos con la broca. Bueno, respecto al taladrado, es más o menos las opciones que tenemos, ¿vale? Luego entraríamos en la parte del roscado. Hay veces que necesitamos hacer una rosca, ¿vale? ¿Cómo se hace una rosca? La rosca se hace utilizando lo que se llaman los machos de roscar. Los machos de roscar son 3 piezas que se van pasando por un taladro hecho previamente, se van pasando de manera consecutiva y son las que se encargan de hacer la rosca. Es una pieza que tiene esa forma helicoidal de la rosca para un tornillo. Empezamos con uno que tiene la forma muy ligeramente marcada, es decir, que me va simplemente a marcar ligeramente esa rosca. Un segundo macho de roscar un poco más profundo, que viene ya con la hélice un poco más profunda. Y el tercero, que es el que me termina la rosca, que viene ya con la profundidad que necesito en las ranuras, ¿no?, de la hélice del taladro. Se pasan consecutivamente, el primero para marcar, el segundo ya va a pasar por esa marca que me hizo el primero y el tercero por la marca que me hizo el segundo. De tal manera que una vez haya roscado completamente los 3, la rosca ya está terminada. Se utiliza el bandeador, esa pieza que se utiliza para hacer girar los machos de roscar, ¿vale? Tenéis aquí diferentes tipos, tenéis este tipo de bandeador, ¿vale? Se hace un taladro primero coincidente con la parte interior de la rosca y luego, a base de girar, se pasan completamente de abajo hacia arriba los 3 machos de roscar. Hay brocas también para hacer esto, ¿eh? Se hace con los machos de roscar, pero con brocas se hace... Lo que pasa es que con el macho de roscar es como más fácil, queda más bien. A veces con las brocas que hay para hacer roscas quedan regular. Venga, preguntas hasta aquí. Sé que es primera hora y os estoy metiendo bastante rollo, pero... Bueno, otra tarea de mecanizado que tenemos en los cuadros es el punzonado. Punzonado es una manera que tenemos de hacer orificios con formas de lo más diverso, con formas distintas a lo que sería un círculo, ¿vale? Y tenéis algunos ejemplos de formas que puedo hacer con una punzonadora. ¿Vale? Una punzonadora básicamente es 2 piezas, está formada por 2 piezas, la matriz y el punzón. La matriz es la pieza que me va a cortar el metal, que tiene la forma con la que yo quiero mecanizar ese metal, y el punzón lo que hace es enroscarse en la matriz para, al juntarse, cortar completamente el metal. Esto es como cuando se hacen galletas, que se extiende la masa y con un vaso se presiona sobre la masa para cortar las galletas, o con un molde, con la forma que queráis. Eso es lo que hace una punzonadora con el metal de la tapa del cuadro. Es una pieza cortante que se aproxima con la otra y cuando se juntan lo que hizo fue cortar internamente el metal con la forma que lleva la matriz, ¿no?, que será cualquiera de estas formas de aquí. Esto se utiliza pues con elementos de estos de poner en la tapa del cuadro que tienen formas raras. La aproximación de las 2 piezas se hace con una rosca, con un tornillo. La hago girar y al girar se va enroscando el punzón en la matriz hasta que se juntan del todo y me cortan el metal. Aquí tenéis un detalle, una foto un poco más grande. La manual es la que llamamos también el sacabocados. Ahí simplemente le damos vueltas manualmente y luego tengo punzonadoras hidráulicas y eléctricas, ¿vale? Ahí tenéis una punzonadora eléctrica, es como un taladro que al final me junta las piezas con el giro del motor interno, y una hidráulica pues con una palanca que le vas dando fuerza a un cilindro, dentro tiene un cilindro hidráulico que se va avanzando y es lo que produce el corte, ¿no?, por aproximación del punzón y la matriz.
Bueno, ¿cuál es la utilidad de cada uno si voy comparando? Bueno, un taladro me sirve para hacer formas redondas, ¿vale? Dentro de la tapa del cuadro. La roedora me sirve para hacer formas tanto curvas como rectas. Y un sacabocados me permite hacer formas de lo más variado. Ya voy más allá de la curva de la recta, sino que puedo hacer formas pues con aristas, con partes curvas, con partes rectas, con hendiduras hacia adentro, con salientes, ¿vale? Bueno, según lo que yo vaya a hacer, pues utilizaré una herramienta u otra. Bueno, luego los elementos hay que fijarlos al cuadro. Ya tengo todo, digamos, mecanizado. Ahora, ¿cómo fijo los elementos? Fijaciones en los catálogos de los fabricantes es otro apartado que tiene un montón de referencias y de elementos distintos. Los más típicos que utilizamos en cuadros eléctricos son la fijación mediante tornillo tuerca y el remachado. ¿Vale? El remachado consiste en poner estas piezas que se llaman remaches. ¿Vale? Trabajaremos con ellas. De hecho, si visteis la práctica 1, la segunda parte consiste en mecanizar y en poner unos remaches con un carril y una chapa de acero. ¿Vale? Los remaches, lo que se hace es, se introduce en un orificio, ¿vale? Esta parte de aquí, y mediante una herramienta lo que hago es extraer o sacar la punta hacia afuera. Al sacar la punta en este sentido, lo que hago es que doblo esta bola que tiene aquí, se mete hacia adentro y me dobla el metal, ¿no? Me lo aplasta de tal manera que me cierra por la parte interior. ¿Vale? En el propio remachado me va a cortar esta punta, esto lo va a cortar por ahí y lo que me va a quedar va a ser una fijación, creo que lo pone dibujado aquí en el libro, algo como esto de aquí, ¿vale? Algo como esto de aquí. De este remache inicial, al tirar de la punta del remache hacia afuera, la bola se va metiendo, me va doblando la parte del metal y el resultado final va a ser eso que tenéis ahí. Eso es un remachado. Es una manera de fijar un elemento donde yo no puedo acceder por la parte de atrás, simplemente accedo desde el frontal, remacho y ese movimiento de la bola es hacia mí. Es decir, estoy aplastando el remache, pero por la parte que yo no veo, por la parte de atrás. De esa manera yo puedo fijarlo. ¿Vale? Es como los remaches que llevan estas sillas. Esto es un remache. ¿Vale? ¿Por qué se remacha? Porque esto va dentro del tubo de la silla. Yo no puedo, el tubo está cerrado, yo no puedo meter una tuerca por dentro, no puedo meter un tornillo en una tuerca. Simplemente hago un taladro en la madera y ese taladro taladra la primera pared del tubo. Meto el remache hacia adentro y al remachar me está sujetando el tubo por la parte interior del tubo, a la que yo no puedo acceder. ¿Vale? Esa es la idea de un remache. Si pensáis en la tapa de un cuadro, pues es un sitio ideal para hacerlo porque los remaches van bien para fijar materiales que tienen un espesor pequeño. La chapa del cuadro serán 2 milímetros, ¿vale? Más otro 1,5 milímetros de la canaleta o del carril, lo puedo con un remache perfectamente sujetar. Es una de las maneras más habituales de fijar elementos a la chapa del final del cuadro, del fondo del cuadro. Son fáciles de quitar, aunque no parezca, porque un remache para quitarlo, lo único que tengo que hacer es taladrar por el interior, con un diámetro, un número inferior al calibre del remache, y ya me lo cargué, el remache se va, ¿vale? Ahí tenéis una remachadora, esta es parecida a la que nosotros vamos a utilizar, una remachadora de mano, ¿vale? Lo único que hay que hacer pues es cambiarle la boquilla con el diámetro del remache que vaya a utilizar, de la punta del remache y está, no tiene más ciencia. Se le da a la palanca hasta que os corta la punta y cuando os corta la punta del remache es que ya remachó por el otro lado. Luego tengo el tornillo tuerca que decíamos y el roscachapa, que son los dos métodos que tengo por tornillo. Tornillo tuerca más arandela, ¿vale? Normalmente a estos se les tiene que poner una arandela de estas de antirretorno, que no funcionan porque al final se aflojan siempre todos los tornillos, pero bueno, me lo retarda un poquito.
¿vale? El problema que tienen las fijaciones por tornillos, siempre que las hagáis, es que los tornillos aflojan. Por eso decíamos, ¿no?, en los primeros días de curso, una de las tareas de mantenimiento que se hacen en todas las instalaciones es apretar los tornillos. Las fijaciones eléctricas de un contactor de un relé hay que apretarlas cada año. Con los tornillos de un cuadro pasa lo mismo, se van a aflojar, por eso no es la más adecuada. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que si un elemento se va a desmontar, como por ejemplo los cuadros que nosotros tenemos, que los montamos y los desmontamos, pues es mejor tornillo tuerca, que un remache te obliga a taladrarlo, a romperlo, aquí no. Y luego tengo el roscachapa. El roscachapa, os lo llama tornillo roscachapa, realmente es un tirafondos, no es un tornillo, ¿vale? Es decir, tiene punta. La diferencia entre un tornillo y un tirafondos es que un tornillo no tiene punta y un tirafondos sí que tiene punta, ¿vale? Es como los tirafondos que se utilizan con madera, pero está pensado para trabajar en metal. Tiene lo que son la hélice, están mucho más juntas y mucho más afiladas que las de madera, ¿vale? Las de madera suele tener una hélice más separada y aquí está más junta. Es el que llamamos el tornillo roscachapa. Se sirve, por ejemplo, pues para fijar algo sobre el perfil de acero que tenéis en las mesas. Las tomas de corriente y demás están fijadas con un roscachapa. Cuando tengo que hacer esa fijación que hacíamos por remache, que yo no puedo acceder por el interior, pero tengo una longitud grande, tengo espesores grandes, suele ser más útil el roscachapa a un remache. Los remaches tienen un límite de profundidad que me limita en su uso. Esto simplemente es hacer el taladro ligeramente inferior al diámetro que tiene el roscachapa y luego con el taladro, esto a mano no se suelen poner, hay que tener mucha fuerza para poder poner un roscachapa a mano. Se coge el taladro y con el taladro, le pones lo del tornillo y atornillarlo con el taladro con toda la fuerza que tenga. Bueno, y por último, los procedimientos de trabajo, ¿vale? El tema nos describe toda la herramienta que vamos a manejar y luego nos entra en lo que son los procedimientos. Bueno, hoy vamos a hacer algo de esto del marcado, así que bueno, nos viene bien darle un repaso. Taladrado de superficies metálicas. El ejemplo típico que hay que hacer en un taller eléctrico de cuadros cuando empezamos a hacer un cuadro eléctrico. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar en ese proceso? Medir con 1 metro, regla o escala graduada, utilizar un rotulador indeleble, un lapicero o una punta de trazar para marcar, ¿vale? Esas 3 opciones. Nosotros lo que vamos a marcar hoy en el tablero, pues lo normal es que utilicemos pues un boli o un lápiz, ¿vale? Sobre madera es más útil. Aquí tendríamos la opción siempre de la punta de trazar. El de la foto veis que está utilizando un rotulador indeleble, ¿vale? De esos que pintan sobre metal y plástico y no se van. Luego, una vez que tengo marcados los centros de los taladros, lo que hago es golpear con el granete. El granete se pone en ese centro. Fijaros que siempre que voy a taladrar, lo que yo marco es el centro del taladro. No tengo por qué dibujar el círculo, marco el centro. Da un golpe y luego ya con el taladro de mano hacemos el taladro. ¿Vale? Como ya he hecho el golpe con el granete, la broca no va a bailar y voy a hacer el taladro justo en el centro, en el punto donde quiero hacerlo. Esa sería la tarea previa a poner remaches. Si voy a fijar con remaches la canaleta y el carril, debería hacer eso de ahí. Nosotros en el cuadro de madera lo vamos a fijar con tirafondos. Sería lo equivalente a hacerlo en metal con roscachapa. Punzonado manual. Ahí tenéis cómo sería el punzonado. Desmontamos la matriz y el punzón. La pieza que me va a hacer el corte va a ser la matriz, que entra dentro de lo que es la pieza del punzón, ¿no? La pieza del punzón es un poquito más grande de diámetro que el tamaño que tiene la matriz. Con un calibre se mide el diámetro del tornillo guía. Se elige una broca medio número superior a ese diámetro para que tenga cierta holgura. En la superficie a punzonar se marca el punto en el que se realizará el orificio, normalmente el centro, y se pasa una broca previa de unos 6 milímetros de diámetro, se cambia esa broca por la definitiva. Ese proceso siempre que tenemos que taladrar diámetros grandes, diámetros de 8, 10 milímetros, se pasa primero una broca más fina, ¿vale? Para que la broca
de 10 o de 12 o la que sea, pase con más facilidad, le sea más fácil taladrar. Nunca taladramos directamente con una broca de 10 en metal, ¿vale? Primero se pasa, pues aquí os pone el ejemplo de una de 6, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diámetro tiene esta broca que está midiendo aquí? Pues esta probablemente sea un tornillo de 8, de métrica 8, o por ahí. Bueno, pues le pasa primero la de 6. Podréis pasar una de 5, una de 4 también perfectamente. Vale. Luego pasa el tornillo guía y lo enrosca en la matriz. ¿Vale? La matriz es la parte que tiene que quedar fija, la parte que tiene que girar es el tornillo. Y luego, cuando se hace el punzonado manual, pues con una llave inglesa, en este caso una llave inglesa o una llave fija, lo que hace es atornillar, ¿vale? Hasta que la matriz se metió dentro del punzón y dentro lleva ya, en este caso, la forma redonda, porque lo que hicieron fue un taladro, ¿no? Con herramienta hidráulica viene a ser lo mismo, pero en este caso, en vez de hacer girar con la llave fija, le doy a la palanca del elemento hidráulico, ¿no? De la punzonadora hidráulica. Os cuenta también por ahí cómo se hace el taladrado de superficies con coronas perforadas. Lo mismo más o menos. En cuanto a hacer el taladro, el primero, bueno, ahí depende de la broca que tengáis en la corona. Si es una broca ya que es bastante fina, directamente hacéis el taladro de la corona. Si tenéis una broca en el centro que es un poco más grande, tenéis que hacer primero un taladro previo y luego ir con la corona. Los pasos que os va indicando, pues se marca el punto, se coloca la corona de diámetro adecuado, se fija el conjunto en el taladro, se coloca la broca piloto en el punto marcado, se taladra hasta que la broca perfore completamente la chapa, se continúa taladrando. Una vez realizado el orificio, se retira el material sobrante y bueno, ya os queda ahí el taladro, ¿no? Bueno, el remachado este lo veremos. Vamos a dejar hoy la parte de explicación, vamos a dejarla aquí, ¿vale? Dejamos el remachado para otro día, que lo vamos a hacer de manera práctica. Lo que vamos ahora a explicar es lo que hay que hacer con el tablero de prácticas, ¿vale? A ver si lo dejamos hoy arreglado. Venga, ese es el tablero que tenemos de prácticas. Voy a coger uno por ahí para medir y os voy dando las medidas de referencia que vamos a utilizar para que a todos nos quede bien. Coger uno que esté bien hecho. Bueno, vamos a ir dando varias medidas ahí de referencia, ¿vale? Que estas las tenéis que anotar para que luego nos quede a todos igual. Las medidas que voy a poner son en milímetros, ¿vale? Para la parte de abajo del carril. Esa medida van a ser 50, ¿vale? Y estoy trabajando en milímetros, 50. Yo voy a añadir una cota aquí porque me va a ser una mejor referencia que esta. Si puedo dibujar aquí, que va a ser complicado.
Y eso van a ser 50 también. ¿Dónde puse el metro? ¿Quién? Esta medida de aquí. Esa medida tiene que ser al centro de la botonera. Esta van a ser 45. ¿Vale? Esa van a ser 45. Esta de aquí van a ser 100. O sea, puede ser a la parte de abajo, que vosotros no tenéis los taladros en ese sentido, pero si medís a la parte de abajo de la botonera, que haya 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Tienes que tenerla. El otro día estuvimos trabajando con ella, la tenéis todos. Es la primera de esa práctica. Esa es la que trabajamos el otro día. Venga, una medida importante. Esta de aquí va a ser 25. ¿Vale? Que es la marca de esta línea, este eje de aquí. La distancia que tiene ese eje al borde de la tabla. ¿Vale? Ese además hay que tomar la referencia y marcarla bien para que nos quede recto ese carril. ¿Vale? Esta distancia, que ya dependerá de lo bien que tengáis cortado el carril. Vamos a ver en este tablero a cómo está. ¿Cuánto mide esto? Esta va a ser aproximadamente 280. ¿Vale? Aproximadamente 280. Esa de ahí. Bueno, el trozo de dentro, a ver a cuánto están cortados. A 250. Venga, más medidas de aquí.
Bueno, está aproximadamente en el tablero que yo tengo aquí, estas son 100. Esta de aquí son 120. Esta de aquí quiero pensar que va a estar simétrico más o menos. Sí, esta van a ser 100. Esta van a ser 120, aquí lo voy a tener desplazado. Esta van a ser 80. Y aquí tenemos 100 y 100. Bueno, eso es como hay que poner el carril. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el tablero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que marcar son estas líneas que aparecen con trazo y punto. Yo lo primero que voy a hacer va a ser desatornillar todo del tablero, voy a desatornillar y voy a sacar todo, voy a dejar la tabla solamente, ¿vale? Voy a dejar solamente la tabla. Voy a coger un trozo de lija, os voy a dar un trozo de lija a cada uno y lo que tenemos que hacer es lijar el tablero. Quien lo tenga bastante limpio, pues va a tener que lijar poco. El número no lo lijéis, ¿vale? El número dejarlo, que en todos más o menos está puesto nuevo, algunos que no lo tienen hay que ponérselo. Pero el resto lijarlo, que no haya marcas de lápiz, ni de boli, ni... Hay que dejar el tablero lo más limpio posible. Para lijar esto, lo más cómodo es coger un trozo de los de canaleta que habéis sacado, lo agarráis así con la lija y lo pasáis, ¿vale? Es mucho más cómodo que lijar con la mano directamente. Lo cogéis así, lo envolvéis en la lija y le dais. Esto se tarda 5 minutos, tampoco hay por qué dejarlo presentable, ¿vale? Una vez lo tengo lijado y lo tengo sin nada, lo que hago es trazar con la cinta de medir, marco y trazo estas líneas de trazo y punto. ¿Por qué esas líneas de trazo y punto? Porque es donde voy a tener que atornillar los diferentes elementos, ¿vale? Por eso os he dado esas referencias de ahí. Trazaría esta línea de aquí, de arriba abajo, toda esta línea, trazaría todas estas líneas con lápiz o con un boli, sin marcar tampoco mucho en el tablero, ¿vale? No hace falta marcar mucho. Esta de aquí, todas estas de trazo y punto son las que tengo que marcar, que es donde luego voy a atornillar, ¿vale? Para marcar esas líneas tengo que tomar varias referencias. Si yo, por ejemplo, sé que esta línea tiene que estar a 25 del borde de la tabla, yo tengo que ir con la cinta métrica y lo que hago es, mido 25
y marco una marca, mido en el medio otros 25, otra marca, mido aquí otros 25. Y para trazar la línea, alguien dirá, es que no tengo regla. Vale, no tengo regla, pero puedo utilizar la misma tapa que he quitado de una de las canaletas como regla. La pongo sobre las marcas y trazo la línea. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Para las horizontales exactamente lo mismo. Yo voy a tomar referencias. La de arriba del todo, pues, no os la di, tengo que darosla al... Esta de aquí va a estar a 25 también. Esta cota de aquí van a ser 25. ¿Vale? Pues marcaré los 25 y marco los 25 aquí, marco los 25 en el medio y marco los 25 en este lado. Y trazo la línea. ¿Vale? Utilizo la tapa como regla y trazo la línea. Y luego para las horizontales lo mismo. Antes de poner nada sobre el tablero, tengo que tener marcadas todas las líneas, porque si no luego me va a dificultar para medir. Primero trazo todas las líneas y una vez que tenga todas trazadas, ya es ir con las canaletas y volver a atornillarlas. ¿Vale? Los hay que las tenéis unos cuantos tableros que tienen la canaleta mal puesta, por eso estamos dando las medidas para que nos quede bien. Tiene que estar visualmente todo en horizontal, bien puesto y en vertical, que no queden canaletas inclinadas. Si he medido y he marcado bien, me tiene que quedar bien. No hay opción de que quede mal. Esta línea de aquí, la que tengo en el borde, ¿vale? Esta de aquí, está 45, queda más o menos, es para que quede más o menos centrado en el hueco que nos queda. ¿Vale? La idea es que quede justo en el medio. Aunque en el dibujo no coincide, estaría bien que coincidiese también con esta línea donde está la canaleta, ¿vale? De las lámparas. ¿Vale? Es decir, esta línea, si la prolongo hacia arriba, esta que está 45, podría ser perfectamente esta de aquí, el centro donde estén las lámparas, que quede todo en línea. ¿Vale? Los finales de carrera que queden centrados también ahí. En el hueco que os quede podéis medir, lo divido entre dos y ahí a la mitad trazo una línea para todo lo que queda en la parte derecha, que quede todo en la misma vertical. ¿Dudas? Tenemos que desmontarlo y montarlo hoy, de aquí al recreo. ¿Vale? A ser posible que no nos queden cachos por ahí porque luego se pierden. Venga, vamos a ello. ¿Y las luces también? Las luces también, sí. Las luces solo las desatornillar, no me las desmontéis todas. Es sacarlas, pero no hay que sacarlas una a una de la canaleta. ¿El qué? Vamos a ponerlos ahí todos. Los metros están ahí, los que yo tengo. ¿Cómo puedo hacer para lo del Classroom y todo eso? Para subir las cosas y tal, ¿cómo puedo hacer? En el ordenador, los martes los subes desde el ordenador. Pero ¿cómo para si toca hacer foto algo o lo que sea? Ahora te digo, a ver qué solución buscamos. No hablo con la tutora y... No, buscamos una solución, no te preocupes, que eso se puede solucionar. La ficha esta del cuadro, la de estos días atrás. Sí, ahora te la doy. Dame un minuto, que corto esto y ahora te la llevo. Ponte la ropa del taller, Rodrigo, porfa. Poneros la ropa, Alejandro. Pero no se te puede olvidar.
Si hay algo que no puedes olvidar es la ropa, entre otras cosas. Hay lija aquí para que cojáis también. ¿El qué? La medida de la esquina, que es como está tapadita y la... Sí, sí, sí. La que tú pusiste aquí el otro día, la tengo hecha. ¿El qué? La, Hoy estamos con esto, ya, pero lo tengo hecho ya para probar. pero tengas lo que tengas hay que desarmar y ponerse con esto. Lo otro era para el otro día, hoy estamos en otra cosa, Usini.